Buenos días nuevamente a todos y todas. Disculpar esta cuestión de tecnología y directo. Decía que ayer tuvimos una tarde densa, intensa, con una presentación del Dr. Mark Benelli, 2 mesas, como todos recordamos, y una presentación intermedia sobre la visión holística de la sostenibilidad en Canarias. Hoy continuamos nuestro programa, también denso, en el que vamos a disponer de la posibilidad de seguir 2 paneles. Un primer panel dedicado a la innovación, recursos comunes, circularidad y economía regenerativa, que tendrá lugar a continuación. Una presentación a posteriori del programa Islas Responsables, iniciativa que desarrolla el Gobierno de Canarias. Y posterior al descanso tendremos otro panel dedicado a la gobernanza y que hemos titulado Transformación Sostenible, Gobernanza e Innovación Social, para finalizar, como ayer adelantábamos, con una conferencia titulada 3 colapsos y 3 ecologías, psíquica, social y terrestre, por el pensador y filósofo Amador Fernández Sabater. No me extiendo más en los minutos que tenemos, sino damos paso al panel que a continuación tendrá lugar. Y bueno, presento a su moderador, Matías González Hernández. Él es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas, acreditado a catedrático. Matías es una persona con una larga trayectoria en la reflexión sobre la sostenibilidad en Canarias, particularmente centrada en el turismo. Una de las personas que ha sido precursora del análisis de los indicadores sociales, ambientales, más allá de lo económico, en el contexto de la sostenibilidad y en este territorio, haciendo investigación en este contexto en Canarias y fuera de Canarias en otros países. Él ha sido profesor visitante de la Universidad de Berkeley, en Alcalá de Henares también, con una dilatada trayectoria en investigación, con una dilatada trayectoria también en el desarrollo de proyectos de cooperación en una veintena de países de África y de América Latina, y singularmente se ha desempeñado en los últimos años como codirector de cooperación en la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, que ha apoyado el desarrollo de esta jornada. Sin más, doy paso a este muy interesante panel, en que ya les presenta Matías directamente a quienes intervienen en él, a Cristina Fernández Gil, a Lola Rodríguez Acero, a Moisés Santana Quintana, y a todos ellos, a todos ustedes, muchas gracias. Será seguro una magnífica mañana y un extraordinario panel. Gracias. Un vasito de agua del tiempo, que en la laguna es fresquita. Muchas gracias, Carlos, por la amable introducción. Esperemos que este sea un panel que concrete las expectativas que Carlos ha planteado, y tiene un propósito, ¿no? Si ven en el título aparece la palabra innovación, y luego vienen 2 puntos, y hablamos de 3 cosas más, ¿no? Hablamos de recursos comunes, de commons, ¿no? De cosas que usamos colectivamente y que son, ya veremos, muy importantes para los procesos de creación de valor en Canarias y en general para las condiciones de vida de nuestra sociedad, calidad de vida. Hablamos de circularidad, hablamos de economía regenerativa, ¿no? Y lo hemos traído aquí porque creíamos que era importante reflexionar sobre elementos que han estado presentes en los últimos años y décadas, posiblemente en estrategias, discursos, de todo tipo, pero con respecto a los cuales no nos podemos sentir, por lo menos eso creemos desde esta mesa, extraordinariamente satisfechos acerca de los resultados que hemos cosechado en innovación, en circularidad,
en gestión de los commons, en poner en marcha procesos de economía regenerativa, etc. Es decir, partimos de un diagnóstico no expreso todavía, ¿no?, de la situación es mejorable, francamente mejorable en todos estos aspectos, ¿no? Posiblemente haya muchos factores que expliquen por qué estamos donde estamos en todos estos elementos clave, pero uno de los que queremos poner sobre la mesa posiblemente sea algo muy común en la forma de entender la acción política en Canarias, ¿no? Y es que estos temas se ponen sobre el tablero a golpe de una estrategia de no sé qué por un lado, o una política por el otro lado, una iniciativa por el otro lado, y falta pues lo que el profesor Roque Calero ayer profusamente les explicaba, ¿no? Falta esa visión integral y holística que dé sentido a cada elemento precisamente en su interacción con el conjunto, ¿no? Y eso es lo que hemos venido a hacer esta mañana, en el ratito que tenemos, que es poner a dialogar, que hay que, ¿no?, innovación, pero claro, innovación ¿de qué? ¿En qué? ¿Cómo? Bueno, los recursos comunes, los commons, son fundamentales en todos los procesos de creación de valor de las principales actividades económicas en Canarias, el turismo, agricultura, la atracción de talentos, si me apuran, no depende de commons que no solo son tangibles, que no solo son nuestros recursos naturales y culturales, nuestros ecosistemas, hábitats marinos, son también commons intangibles, muy importantes, ¿no? Desde la seguridad, la hospitalidad o, si quieres, ese clima o esa capacidad para que los distintos agentes se pongan de acuerdo para abordar tareas realmente transformadoras en una ciudad como esta, ¿no? Estos son todos commons, todos son los valores compartidos, son esos commons también intangibles, ¿no? La idea es ponerlos a dialogar, entonces, ¿cómo necesitamos integrar todos esos elementos para, por ejemplo, efectivamente poder innovar en la manera en que creamos valor con esos commons y al mismo tiempo los conservamos y los regeneramos porque necesitamos regenerarlos, ¿no? Esto conecta también con qué sentido tiene hoy hablar de economía regenerativa en Canarias en un contexto donde esos commons físicos, tangibles, pero también los intangibles, están en un estado de salud bastante deficiente y por tanto necesitamos mejorarlos, ¿no? Por tanto no podemos seguir trabajando desde el esquema de la sostenibilidad clásica de crear valor minimizando los impactos, no, ahora estamos ya en el planteamiento de la economía regenerativa, tenemos que plantearnos procesos de producción por diseño que sean regenerativos. Y finalmente está el tema de la circularidad también, que es uno de los temas de esos los que se ha hablado, ¿no? Y se habla en todos lados y tal, pero aquí lo querríamos ver un poco como el enfoque de la circularidad, de la economía circular, es una herramienta que adecuadamente diseñada puede conducirnos a hacer efectivo esa tarea de reconstrucción de los commons en el marco de iniciativas innovadoras para la creación de valor en Canarias. Intentar reconectar todos estos elementos y hacerlo desde la experiencia. Por eso aquí la mesa esta mañana está compuesta por personas que llevan de 3 décadas para arriba, bueno, no, ¿verdad? De experiencia en sus respectivos campos, ¿no? Y aprovecho ya para introducirlos. Cristina Fernández es CEO de Oceanográfica, y han hecho ellos muchas cosas. Ellos empezaron en el campo de la divulgación científica, pero yo creo que están sobre todo aquí por la experiencia que han acumulado en la conceptualización y el impulso a procesos y a proyectos como el proyecto de microáreas marinas,
que lo que tratan es justamente eso, desde una perspectiva de gobernanza participativa, bottom-up, de abajo arriba, innovar en la creación de valor con los hábitats marinos, al mismo tiempo que se regeneran, se reconstruyen, ¿no? Tenemos también con nosotros, Cristina ya luego, ¿no? ahora hablará más de todo esto, tenemos también con nosotros esta mañana a Lola Rodríguez de Acero, que, en fin, tiene no solo una larga trayectoria de productos y experiencias innovadoras en el ámbito del turismo alternativo, ¿no? Ecoway sería quizá la seña más reciente y más, digamos, más determinante, ¿no? De la trayectoria que Lola acumula a lo largo de las últimas décadas, y fruto de ello también, que habría que decir, es los reconocimientos que ha recibido por parte de diversas instituciones, ¿no? Cabildo de Tenerife, Cámara de Comercio, etcétera, a la excelencia de su trabajo. Y también tenemos a Moisés Santana, que es el director, ¿no? de una asociación para la promoción de la innovación en Canarias, que trabaja no solo con empresas nacientes, ¿no? Por tanto con startups, sino también que ayuda a las empresas que ya están consolidadas a continuar ese proceso de mejora continua a través de la innovación, a través de la diferenciación de productos y de la mejora de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por mi parte ya, sí, yo creo que he hablado demasiado, ahora es el turno de ustedes. Esto está pensado por indicación, ¿no? de la coordinación del evento, es que ellas y él intervengan, no sé, Cristina, Lola, Moisés, 5 minutitos para presentar un poco, presentarse. Claro, la idea es que esas señas de identidad las podamos ir conectando con estos temas que estamos debatiendo, ¿verdad? Y esta sería la siguiente fase. Luego ya empezamos a cruzar, ¿verdad?, tanto experiencias como perspectivas relacionadas con el título de esta mesa. Cristina, cuando quieras. ¿Me oyen? ¿Sí hablo desde aquí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues si es 5 minutitos para presentarnos, creo que lo que puedo hacer es, sobre todo, como a través de la experiencia he ido adquiriendo he llegado a unas conclusiones. Siempre he tenido una debilidad por la naturaleza, una sensibilidad especial hacia la naturaleza. Me formé en ciencias del mar y encontré una fascinación. Y esto era porque llegaba... ¿No se oye? ¿Sí? Si no hablo más alto, tampoco somos tantos. Ahora sí, vale. Llegué a fascinarme porque realmente conectaba distintas partes de mi cerebro, probablemente. El mar era una fuente de inspiración, era un pozo de calma y me reconectaba. Con esto quiero decir que la vida no siempre pone fácil tener presente esta conexión con la naturaleza. Y tenerla presente nos hace poder ver que las soluciones están en la naturaleza también. Ahora se ha puesto de moda el término soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? A la hora de regenerar, y realmente lo único que hay que afinar es, por un lado, la conexión con la naturaleza y por otro lado, el saber observar. Esto no vale de nada, bajo mi experiencia, si no somos capaces de llevar una escucha activa con la sociedad. Les digo que tuve una formación científica, pero luego me dediqué a la divulgación, y esto parece que es unidireccional, es decir, que desde lo que se sabe de la ciencia lo trasladamos a la sociedad, pero realmente cuando empiezas a conectar con las personas y a mirarlas a los ojos y a escuchar, te das cuenta que hay una sabiduría impresionante en la sociedad, en los distintos sectores profesionales, en los distintos sectores de ocio y de las personas, en la diversidad de las personas, que nos hace que haya un conocimiento, una inteligencia colectiva brutal, que no pasa tampoco a la academia. Entonces, me gusta decir
que he servido de puente o que sirvo de puente entre estas dos partes tan importantes para conectarnos con la tercera, que es la naturaleza. Y esto, ¿cómo lo hemos hecho? Brevemente ya pongo un ejemplo simple. Nos llaman del Cabildo de La Palma. Mira, quiero que nos hagas promoción del turismo de buceo, porque creemos que es un turismo sostenible, es un turismo que se puede hacer en la isla, etc. Digo, vale, ¿y quiénes son las empresas que hay? Ah, no sé. Digo, ¿y entonces para quién vas a hacer la promoción? Para las empresas, ¿no? Bueno, pues lo que hice fue sentar a todas las empresas que no se habían sentado, no se saludaban cuando coincidían en los puntos de buceo, sentarlas a todas y ponerlas a hablar, compartir con ellas individualmente cada uno de sus conocimientos y luego sentarnos todos y decir, vale, esto es lo que he sacado de todo lo que ustedes me han dicho. Ahora, ¿qué queremos poner en la guía? ¿Qué queremos vender? ¿Qué es lo que realmente motiva y hacia qué turismo queremos proyectar esta promoción? Y es cuando encuentras realmente que tienen mucha información y se dan cuenta de este punto vamos a dejarlo sin promocionar porque necesitamos que se recupere, este punto podemos promocionarlo más porque puede admitir mucha más gente, no hay tantas especies sensibles. Es decir, hay un conocimiento mucho más allá de la academia que está en la sociedad y hay un conocimiento en la naturaleza que necesitamos observar para poder ser capaces de ayudarnos. No sé si con esto he podido explicar un poquito en qué consiste mi trabajo, pero creo que algunas pinceladas sí que hay. Muchas gracias, Cristina. Y luego hablaremos de la experiencia de ecoáreas marinas, porque yo creo que es clave también, ¿verdad? Lola, por favor. Gracias, buenos días a todos. Gracias por invitarme a la organización del acto. La verdad que de la jornada es muy inspirador. Cristina, ya has arrancado inspirándonos a todos sobre la escucha activa a la sociedad, que yo creo que efectivamente es uno de esos grandes recursos que no sabemos explotar bien. Matías, nos has hecho una introducción a la materia que nos arroja ya directamente a todos los desafíos que tenemos entre manos y a los cuales esperamos con nuestra experiencia de hoy pues aportar nuestras inquietudes, nuestra visión de conjunto, como bien dices tú, y aportar ideas que podamos después poner en práctica, ¿no? Personalmente, y por presentarme brevemente, mi vínculo con la innovación y con la circularidad y con la sostenibilidad viene desde la visión turística. Antes hablabas de la necesidad de una visión integral. No cabe duda, no hay turismo sostenible si no hay comunidad sostenible, y no hay comunidad sostenible si no tenemos todos una visión de conjunto. Por tanto, creo que estamos empezando ya desde la base, ¿no? A ver las necesidades tan importantes que tenemos como sociedad, ya no como sectores, sino como sociedad. Creo que la visión de conjunto, acabas de expresarla claramente, ¿no? La sociedad por un lado, la academia por otro y evidentemente la estrategia política por otro, ¿no? Esas son las tres patas sobre las que tenemos que trabajar claramente, y yo vendría a aportar que no solamente es una visión integral, sino además una estrategia a largo plazo. Lo que no podemos hacer es tener estrategias a 4 años, ¿no? Creo que eso no es un mal que sea solo nuestro, evidentemente, es un mal que va más allá de nosotros mismos, pero como sociedad deberíamos de empezar a exigir que eso cambie y entonces cambiarán las cosas. Y luego, bueno, personalmente mi experiencia en turismo siempre ha estado ligada a todo aquello que no es el alojamiento, aunque también el alojamiento desde el punto de vista más local, más rural y más especial me interesa muchísimo. He estado vinculada a todo lo que tiene que ver con lo que antes, porque efectivamente llevamos muchos años de experiencia, pues con lo que antes se llamaba actividades complementarias, y resulta que hoy en día es lo que está definiendo los destinos, lo que está definiendo los viajes y lo que está definiendo las motivaciones de los clientes a viajar, que es las experiencias que van a vivir, que evidentemente quieren que sean cuanto más únicas mejor, cuanto más sostenibles mejor, cuanto más especiales mejor, y todas demandadas desde sus pasiones y sus motivaciones, que muchas veces están absolutamente vinculadas con la sostenibilidad. Y para finalizar, y empezando yendo a lo más amplio para después bajar a lo más local, efectivamente he podido certificar que esta es la tendencia, incluso desde lo más global, como es la Organización Mundial del Turismo, ahora denominada ONU Turismo.
Estoy trabajando para ellos en una experiencia, en un programa que tienen, desde mi punto de vista, que califico coloquialmente como brutal. Es un programa que se llama Best Tourism Villages y que viene a, fíjense, desde lo más global, que es la ONU, viene a preocuparse de lo más local, que son las experiencias turísticas en destinos turísticos de menos de 15.000 habitantes. He tenido la suerte incluso de ser consultora y mentorizar a un pueblo de 40 habitantes en Portugal, que está ofreciendo experiencias increíbles que en destinos como el nuestro no somos capaces de poner en marcha, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que acaba de contar Cristina, de cómo es posible que trabajemos en el turismo de buceo y las empresas no sean todas cómplices unas de otras para conseguir un cambio. Mi experiencia hacia la sostenibilidad turística y el producto viene también muy de la mano de la innovación, porque fui cofundadora y presidenta durante muchos años del clúster de innovación turística hoy de Canarias, en aquel momento de Tenerife, que fue una experiencia muy transformadora personalmente y es una experiencia que me encantará compartir con todos, porque creo que de la mano de la innovación y de las startups y el emprendimiento, que hoy en día está tan demandado también en una sociedad que quiere cambiar, pues es una experiencia que merece mucho la pena y tiene también que ver con la clave que es unirse y crear proyectos en conjunto. Creo que con esto les dejo las pinceladas mías. Sí, para que Moisés ahora nos hable y empiece a dar pinceladas de algo muy interesante, ¿no? Hablamos de innovación y hablamos de startups, pero la fotografía de la estructura empresarial de este archipiélago es ahora la misma que hace tiempo atrás, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ahí, no sé. Muchas gracias, Matías. La verdad que es un auténtico privilegio siempre y un honor que a una asociación como Emerge, yo soy el director, nos inviten a este tipo de eventos, muchas veces cuestionando un poquito cuáles son las expectativas, ¿no? Cuando se habla de startups tecnológicas, cuando se habla de empresas, yo querría ir un poquito más allá. He tenido la oportunidad de hablar con Carmelo León, lo conocí, fue un privilegio conocer su visión sobre lo que es el desarrollo económico de Canarias, también muchos de los amigos que están con nosotros. Yo soy ingeniero, es cierto que desarrollé mi actividad profesional en el ámbito de relaciones internacionales, en particular en resolución de conflictos. También soy agricultor. Tengo una finca de plataneras. Luego, la parte de la conexión con la naturaleza es intrínseca a mí. Me encanta esa reflexión que hacías de la conexión con la naturaleza. Me siento identificado con ese movimiento trascendentalista del siglo XIX de Thoreau, ¿no? Donde un señor se va a una cabaña y durante 6 meses se pone a observar lo que ocurre con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que efectivamente ahí están las claves. El reto que me plantean es complejo en la medida que tengo que defender lo que es un tipo de empresas que intentan aportar valor añadido a la economía de Canarias, pero también quiero estar aquí para poner un elemento de creatividad a la discusión, que me lo han pedido. Cuando estamos hablando de economía regenerativa estamos hablando de creatividad, y les quiero situar en una marisma donde el río desemboca en el mar y en ese punto empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? Y en el título de la conferencia de hoy estamos hablando de las fronteras de la sostenibilidad. Cuando nos alejamos del patrón dominante de algo, empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y yo entiendo que cuando tenemos a personas con esa cualificación para dar de sostenibilidad tan importante e invitan a asociaciones como la nuestra y a perfiles como el mío, me están invitando a que en esa frontera de las cosas podamos empezar a interactuar, ¿no? Y ahí podemos hablar ya de redes heterogéneas que tienen la necesidad de hablar con los otros y surgen cosas, ¿no? Esa es mi reflexión inicial. Emerge, yo particularmente sí creemos que en un entorno de retos complejos, interconectados, interdependientes, el ámbito de la confianza y la colaboración es fundamental, y que por lo tanto el capital relacional y el capital reputacional es fundamental, ¿no? En todo esto. Y el principio de responsabilidad de todos también yo creo que va a ser un elemento que quiero poner en la mesa en esta discusión. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos a las dos y a Moisés. Han sido muy comedidos en su autopresentación. Estábamos hablando de 5 o 6 minutos y yo creo que nadie ocupó esos minutos.
Seguro que porque prefieren gastarlos en el debate, ¿no? Yo, a partir de ahora, mi única función sería en todo caso poner frases ahí de por qué fracasan las cosas, ¿no? Y por qué caminos podemos avanzar para intentar alumbrar, ¿verdad? Un futuro un poquito más luminoso, más deseable, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá empezamos, yo creo que, y esta era un poco la idea, ¿no? Esta idea de los commons, que son cruciales, y que fíjense que todavía hoy, por ejemplo, en turismo, casi siempre que pensamos en proyectos, y es verdad que le metemos la palabra innovación, al final acaban siendo básicamente mamotretos, básicamente de potentísimos impactos en el territorio, muy desconectados de la realidad natural a la que tendríamos que escuchar, y casi siempre también desconectados mucho de las necesidades directas que la sociedad tiene, ¿no? Porque nadie piensa en los flujos que se van a generar y en cómo van a bloquear las carreteras y cómo la gente se va a enfadar por esto y cómo la gente, ¿no? O sea, en eso no se piensa, ¿no? Se piensa tal, ¿no? Es decir, que en realidad, ¿no? Incluso a estos proyectos los llamamos innovadores, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es innovar entonces en la gestión de los commons? ¿Cómo podíamos plantear, Cristina, desde la experiencia pero ¿cómo podemos generalizar esa experiencia de microáreas marinas en donde la creación de valor y la regeneración del espacio natural y la redefinición de las relaciones entre las personas que participan cambia las tres en un sentido positivo? ¿Cómo crees? Sí, voy a explicar un poquito qué es el modelo de microáreas para que podamos tener un lenguaje común. Hace ya 12 años, 13 años, comenzamos un proyecto innovador en aquel momento en la playa de las Canteras, que es, como ya saben, pues la joya de la corona del municipio de Las Palmas. Pues aquí lo que hicimos fue hacer una reunión entre amigos, o no amigos porque no nos conocíamos, pero entre distintas personas que interactuábamos dentro de la playa. Pusimos sobre la mesa o alrededor de la mesa en común al ayuntamiento, a los técnicos del ayuntamiento, a la cofradía de pescadores, a la cooperativa, a playeros que quisieron venir. Con playeros me refiero ciudadanos o ciudadanas que visitan la playa, a parte del sector empresarial, tanto del surf, del sector del surf, como hoteleros, como la comunidad científica. Matías estaba entre este panel. Distintas personas que quisieron venir a compartir en petit comité, porque aquello empezó siendo una semillita pequeña, a compartir y a debatir cómo queríamos ver la playa y cómo queríamos hacer de la playa algo trascendente para el futuro. Y empezamos a compartir experiencias y a compartir conocimiento, de manera que terminamos planteando lo que en aquel momento sería una ordenación lógica del uso de la playa. Pues esto se transformó en política pública, es decir, se aprobó en pleno, por unanimidad, crear un panel participativo abierto a las personas que quisieran del municipio o de la isla, para ir hablando de los temas de actualidad de la playa. Pues esto que empezó siendo una semillita pequeñita se convirtió en algo que hoy ya tiene bastante trayectoria y que ha servido de inspiración, y esto sí que me parece, por lo que estabas hablando ahora, ha servido de inspiración. Esto partió de una empresa innovando y del ayuntamiento, acción conjunta, y el ayuntamiento creó el panel y forma parte
de la manera de funcionar del ayuntamiento, pero a esto se le congregan un montón de sectores. Bueno, pues ha servido de inspiración para que en otro archipiélago, en Baleares, haya ONGs que hayan impulsado estos mismos procesos en distintos municipios, y ya va a empezar el cuarto en Mallorca, otro en Menorca ya ha empezado, en fin, ha servido de inspiración. ¿Por qué? Porque las personas isleñas, muchas de las personas que vivimos en la isla, tenemos muy claro cuáles son los límites de nuestro territorio, porque vemos cómo se va degradando. Y los límites de nuestro territorio los podemos expandir a los límites del planeta. No podemos explotar el planeta como si hubiera 5 o 6, porque no tenemos esos recursos. Y además, todas estas... todo este conocimiento hace que mantengamos viva lo que podríamos llamar la gallina de los huevos de oro. Es decir, si los pescadores siguieran con la filosofía de pez que no cojo, lo coge otro, pues acabaríamos sin peces. Si los buceadores dijeran lo mismo, o los surferos, etcétera, no podríamos convivir. Pero si dialogamos, se llega realmente a medidas de gestión muy lógicas que benefician a todo el mundo, porque cuidan el recurso sobre el que se sustenta todo el resto de la economía y el bienestar. Y además se tejen las redes sociales que permiten que cuando yo tenga un conflicto con tal sector, no diga, es que estos... No, me voy a hablar con ellos y soluciono el problema. Entonces, creo que hay como... La innovación es otra manera de hacer las cosas, en las que ponemos en valor tanto, vamos a ver, la naturaleza sería un factor más que interviene dentro del propio debate, ¿no? De la propia mesa, hablando por sí misma. Entonces, es esto el sistema que sirve de inspiración y que ha permitido este diálogo, que las empresas salgan de... las empresas de buceo, de turismo, etcétera, superen la crisis del COVID, cuando había turismo cero. ¿Por qué? Porque teníamos una conexión con la población local que permitió sostener económicamente la actividad durante los meses de turismo cero, o porque la gente redescubrió y reconectó también con el recurso. Entonces es importante cuidarlo. O sea, hay muchísimas veces que es la población la que le dice al ayuntamiento, oye, ¿qué está pasando con estas algas? Que está desapareciendo la pradera, o que ya no se ven tales peces. O sea, hay como una conciencia consciente del recurso. No es una fuente inagotable de sacar. Interesante. También recordar que la playa de las canteras, gracias a este proceso, es posiblemente de las pocas donde se ha hecho una zonificación de usos en una playa intensamente utilizada, muy densamente utilizada, que nace del propio acuerdo de las diferentes tipologías de usuarios, grupos de usuarios. De modo que hay una experiencia de coordinación pacífica en el uso de un common, una playa, a partir de el acuerdo de los propios agentes. Eso es innovar también, ¿no? Entonces, quizá ahí, bueno, Lola, posiblemente en mar y en tierra, hay experiencias de las que has participado que tienen elementos en común con lo que Cristina ha planteado, que quizás serían muy útiles para complementar esta visión, ¿verdad? Sí, en realidad la innovación muchas veces pretendemos, además de usar el término, lo empezamos a desgastar, como hacemos con casi todos los términos, pero el caso es que innovar es casi una actitud, ¿no? Y muchas veces queremos innovar porque pensamos que queremos ser innovadores, y un poco mezclado con ser modernos y ser líderes, innovamos, vamos a innovar esto, a innovar aquello, cuando otras veces lo que hay que hacer es escuchar y darnos cuenta que la innovación es una obligación que viene dada por un mercado o una demanda de los clientes, ¿no? Ahora mismo, turísticamente hablando, las demandas han cambiado, los clientes quieren otras cosas, la tendencia venía despacito funcionando hacia querer experiencias únicas, sostenibles, diferentes y auténticas, pero el COVID lo cambió todo. Por supuesto pasamos por ese terrible turismo cero, pero cuando pasó el turismo cero, esta tendencia ha venido para quedarse. Aún así,
tenemos que sumarla a la que siempre, porque no podemos olvidar de dónde venimos para entender dónde estamos hoy, pero por supuesto decidir dónde queremos estar en el futuro, que puede ser un sitio completamente diferente, ¿no? Pero tenemos que entender de dónde venimos y por qué existe el turismo que existe y los puestos de trabajo y la cantidad de gente que vive de ellos y cómo queremos que eso evolucione sin cambios que son muy complicados hacer de la noche a la mañana, ¿no? El caso es que, por ejemplo, por complementar con lo que tú decías, para nosotros cuando creamos Senda Ecoway, hace ya mucho tiempo, en realidad bastante antes del COVID, fuimos un poco predicadores en el desierto, no nos hacía caso absolutamente nadie. Todos era como, qué bonito, qué monada, pero en realidad nadie nos escuchaba a ciencia cierta porque, como bien dices tú, la gallina de los huevos de oro ponía huevos sin parar, ¿no? Después, pues sí, era interesante lo que hablábamos sobre la sostenibilidad, sobre la autenticidad local, sobre la distribución de la riqueza generada por el turismo hacia las personas, no solamente hacia los actores empresariales grandes turísticos, sino también hacia lo pequeño. Todo este discurso que nosotros teníamos porque creíamos mucho en él y pensábamos que podía generar un cambio real, social, en cualquier destino turístico, pero en concreto empezamos hablando de Tenerife, pues este discurso no nos hacía caso a nadie. El COVID vino a cambiarlo todo, pero aún así, ¿en qué hay que innovar? Si nos damos cuenta que la tendencia va hacia esto, hacia grupos reducidos, hacia la necesidad de la interacción del visitante sostenible y el viajero sostenible con la comunidad local, nuestro turismo históricamente no ha hablado de nada de esto, todo lo contrario. Definía los espacios turísticos para que el turismo estuviera en zonas concretas y estuvieran, difícilmente se trasladaran a puntos de interés turístico, una vez más, siempre todo regulado con sus nombres y sus conceptos, evitando prácticamente de esa manera la interacción con la comunidad local. Hoy en día, la tecnología y por tanto la innovación que viene de otros lugares ha cambiado todo y tenemos que adaptarnos y para eso también hay que innovar. Entonces, por ponerles un ejemplo muy concreto, que me encanta la manera en que aterrizas los conceptos, que creo que es lo que podemos aportar los empresarios desde nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con clientes que quieren hacer cosas en la isla que ahora mismo la normativa no permite, pero no desde un punto de vista lógico y evidente, como pues entrar en espacios naturales que no se puede, pues claro que no se puede y punto, ¿no? Pero servicios como recogidas, o sea, los grupos reducidos se ven penalizados económicamente porque tienen que tener servicios de transporte que están completamente regulados por el Gobierno de Canarias y guías oficiales que es imposible pagar para una pareja. Tendrían que contratar un servicio de un guía oficial por un lado, el guía oficial no puede recoger a estas personas en su transporte, tiene que contratar un servicio de coche con conductor por otro lado y subirse los 4 al coche para poder hacer una experiencia guiada. Claro, si la hacen autoguiada, pues se alquilan su coche y se van, pero no es lo que están buscando, ¿no? Entonces, nos encontramos continuamente con situaciones en las que no podemos responder a las necesidades de un cliente que está un poco más sofisticado, por llamarlo de alguna manera, y que realmente su sofisticación va en beneficio de la economía local, ¿no? Por poner otro ejemplo, también tenemos el de la pesca, por ejemplo. Hay muchas personas que quieren vivir una experiencia de pesca artesanal. Y esto pues no está regulado, no está contemplado, por tanto los pescadores no pueden subir de una manera legal y segura, subir a los turistas que querrían pasar un día con ellos en el barco, ¿no? O nosotros alguna vez hemos planteado experiencias, que siempre pongo el ejemplo, siempre buscamos nombres creativos, lógicamente el marketing va de la mano de cualquier empresa de estas características ahora mismo, y nuestras sendas tienen nombres especiales, y había una que se llamaba Senda Mándate una Papa, y la senda era llevar a turistas que querían tener una experiencia en agricultura, porque siempre están buscando con el agricultor, no con un guía oficial que les acompañe y les explique cómo se planta una papa. Lo que ellos querían hacer era ir a plantar las papas, plantarlas con el agricultor, y además nosotros nos comprometíamos a enviárselas a su país de destino una vez que fueran recogidas, con lo que eso tiene de engagement emocional, ¿no? Bueno, pues esto funcionó un par de veces en modo piloto, pero es que es un jaleo de organizar de muchísimo cuidado, ¿no? Entonces yo creo que el destino, pues al final, entre comillas, tiene que hacérselo mirar, porque si necesitamos un destino de autenticidad local, pero luego todo está preparado para que esa autenticidad local tenga más trabas que posibilidades, pues realmente estamos en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Además, realmente Canarias tiene
aún teniendo la gallina de los huevos de oro de la que venimos tanto tiempo disfrutando, entre comillas cuando hablamos de quererla cambiar, también tiene una autenticidad local que aún hoy en día tenemos muy viva y que podamos utilizar como un recurso de los que tú estabas poniendo tanto en valor. Hay destinos que no tienen y no pueden hacer nada. Nosotros tenemos gente, que es lo primero, nuestro primer recurso es la gente canaria, que le encanta a la gente que nos visita. Entonces tenemos gente que estaría muy dispuesta a trabajar en turismo de autenticidad local, ofreciendo lo que saben hacer desde siempre, sus historias, sus vivencias y sus recursos naturales, pero tenemos un sector turístico que está todavía muy de perfil para facilitar que esto suceda. Por tanto, y concluyendo, creo que eso también es innovar. Innovar hasta en regulación, innovar en posibilidades, innovar en productos, innovar en clientes, finalmente, ¿no? Entonces, al final es el mercado el que va empujando a que la innovación suceda. Lo que no podemos es ir tan detrás de la demanda, ¿no? Porque yo creo que ahí vamos perdiendo muchísimas oportunidades. Sí, parece que la innovación está perdida un poco en un discurso hipertecnologizado. Innovar es meter cachivaches en las empresas, ¿no? Ordenadores y no sé qué, y con nombres ingleses y tal, pero nos olvidamos de la auténtica esencia, ¿no? Que es la que conecta con la satisfacción de necesidades que están, ¿no? Emergiendo y que cambian, ¿no? Ahí hay un reto, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, Moisés, imagínate, ¿te acuerdas unos meses cuando aquella pareja de Fagagesto que ganó un premio mundial porque hacía un queso excelente en Gran Canaria, sale en la prensa diciendo que tienen que cerrar la empresa, que sí, tal, y que ella lo único que quiere, aquella mujer decía, yo lo único que quiero, había ganado un premio mundial, Cheese Award, no sé qué tal, ¿no? Y lo único que quiero es que me he enterado por ahí que si a lo mejor junto con el quesito que yo vendo, pues puedo traer a algún visitante a mi granja y cobrarle algo por mostrarle lo que hacemos, pues entonces ya la granja es viable. Esto salió en Canarias 7, ¿no? Una página y tal, ¿no? Cabo un año, 2 años después, no hay ningún mecanismo activador para un montón de gente con este perfil, ¿no? Que genere esa exointeligencia, esas capacidades que no pueden nacer de una empresa esquelética, pero que sí deberían constituir el aspecto fundamental de una política realmente de innovación conectada con las necesidades, ¿no? Y nos hinchamos a hacer jornadas y no sé qué por un lado y a reducir esto de la innovación al artefacto tecnológico, ¿no? Entonces, Moisés, seguro que tú estás en el ojo del huracán de este tema y tienes muchas ideas acerca de cómo podemos reformular este problema, ¿no? Se oye, ¿no? Sí. No sé si Matías conoce mis orígenes, pero vienen de Fagagesto, además. Me siento muy aludido. Y si le sumas a eso, pues lógicamente mi cercanía con el mundo agrícola, pues efectivamente, yo vivo en un entorno además muy tecnológico, pero soy muy consciente de que efectivamente la innovación va más allá de la tecnología, ¿no? Y que, como decía Lola, el recurso principal que tenemos en Canarias, en el archipiélago, en general en el planeta, son las personas, y es lo que aportan, ¿no? Y es la creatividad y todo lo que sucede alrededor de eso, ¿no? Sin menoscabo de lo que son los recursos naturales que ya sabemos que son los que tenemos. Desde Emerge hicimos una propuesta efectivamente para abordar, para ir a esa frontera de la que me encanta hablar, ¿no? Que era mover al ecosistema de I+D+I y llevarlo a zonas rurales a través de una iniciativa que además está apoyando o que lanza el gobierno de Canarias, que se llama Ruta 2030, en la medida en que nos dábamos cuenta de que nosotros vivíamos en nuestra burbuja, en nuestras ciudades, solucionando nuestros problemas en una cosa que se llama efecto Mateo, ¿no? Que cuando ya conocemos cómo funciona el sistema, pues accedemos a esas líneas que nos apoyan y nos retroalimentamos y dejamos al conjunto de la sociedad fuera de todo eso, ¿no? Y entendíamos que al final, y esto es una cosa muy interesante, lo que tenemos que hacer es mover el conocimiento. Hoy el recurso de la información es gratuito, hoy por internet nos informamos, podemos llamar gratuitamente también,
Pero sin embargo hay un elemento, hay 4 formas de conocimiento: el qué, el por qué, el cómo o el con quién. El con quién, dónde está el conocimiento que tú necesitas, ¿no? Y lo que hicimos fue lo más complicado o lo más bonito, que es mover el conocimiento. Y el conocimiento está en la cabeza de la gente. El know-how está en la cabeza de las personas. Y esta iniciativa lo que pretendía es ir a municipios de todo el territorio, desde El Hierro a Lanzarote, desde Tinajo a Frontera, a Fagagestos, a Juncalillo en este caso, y mover a esos actores con los que yo trabajo habitualmente para que conozcan los problemas de sus territorios. Y la innovación está en cualquier lugar, en cualquier lugar. Podemos ser tan ambiciosos como queramos e intentar abordar retos científicos, tecnológicos, de la sociedad. Eso se llama Deep Tech, donde lo que interesa ahí es saber cuáles son las preguntas, ni siquiera quién las va a solucionar, sino cuáles son las preguntas que se plantean. O podemos ir efectivamente a una quesería que eventualmente necesita una estrategia de marketing o necesita unos recursos para internacionalizar efectivamente ese producto de excelencia que tiene. Pero es cierto que desde el ecosistema tenemos que también tener ese principio o ese elemento de humildad también, para darnos cuenta que cuando sofisticamos los discursos y queremos llegar a todo, al final nos quedamos en nada, ¿no? Y que los problemas están al lado de nosotros. Hay un elemento muy interesante también, que es, si tú hiciéramos un estudio de cuáles son nuestras capacidades más importantes de I+D+I, deberían estar ligadas a las necesidades de nuestro territorio. No sé si existe un trabajo de investigación que lo haya elaborado o no, pero definitivamente en Canarias, si tenemos un territorio que es insular, con un reto que es la sostenibilidad, la circularidad, la economía regenerativa, el cuidado, la atención a ese recurso escaso que es el talento, y ahí estamos hablando también de drenaje de talento, de personas que se van, que además tenemos que gestionarlos, no tenemos que controlarnos. Estamos hablando de un entorno que además es muy dinámico y que el control no funciona, funciona lo que es la influencia en todo ese sistema. Pues posiblemente, si hacemos ese ejercicio, nos daremos cuenta de que si damos foco a los problemas que tenemos aquí, son tan grandes como queramos poner el zoom hacia lo más abajo. La oportunidad luego está en cómo escalarlos luego, para que haya un modelo viable económico que lógicamente no te haga depender de la financiación pública exclusivamente, ¿no? Que es otro de los elementos que también de alguna forma en Canarias nos están, y creo que se ha hablado también durante esta jornada, nos están un poquito condicionando, ¿no? Cuando dopamos al sistema de I+D+I con recursos públicos y no sentimos de alguna forma el dolor. Yo sé que a Matías no le gusta el dolor ese, ¿no? Pero bueno, el dolor que se sentiría en una tundra, ¿no? Con el frío, donde al final tienes que colaborar, ¿no? Bueno, vivimos también en un entorno un poco exótico, donde hay una abundancia de recursos, donde la energía que consumimos para acceder a ella, en algunos casos es mínima, y eso al final condiciona también nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación, ¿no? Y lo dejo ahí. Creo que Lola quería apuntar algo también. Sí, es que me ha encantado el ejemplo de la quesería que has puesto, porque un proyecto que lanzamos desde Senda, la materia prima de Senda es la autenticidad local, pero que haya productos en esa autenticidad local que nosotros como canal podamos ofrecer y comunicar a los visitantes que vienen buscando algo diferente, ¿no? Por tanto, si eso no sucede, no tenemos materia prima con la que trabajar. Así es que creamos un proyecto que se llamó un proyecto piloto que apoyó el Cabildo de Tenerife, que hicimos en Arico y también en La Orotava, en el que formamos a personas con el perfil de la quesería que tú acabas de nombrar, los formamos mínimamente para despertarles el interés y darle algunos tips sobre las posibilidades que tenía el sector turístico que ofrecerles a ellos. Y en concreto había una quesería en Arico, que es muy famoso también por sus quesos, y había una quesería interesada a la que formamos durante unas cuantas jornadas y sesiones y después con unas mentorías tutorizadas a cada uno. La verdad que fue una experiencia enriquecedora, de las más grandes que he tenido. Me encantó, fue donde descubrí que todo esto tiene sentido y también descubrí que iba a llevar un poco más de tiempo de lo que una micropyme podía aguantar. Entonces, ahí sí es verdad que los fondos que comentas tú tienen sentido y al final tienen que ir a apoyar
a las personas que tienen el interés y que están despertándose a las posibilidades que puede haber de colaborar en otros sectores que no son el suyo propio, cuando esos sectores están justamente mirando, poniendo el foco en ellos, ¿no? Y entonces me pareció que me apetecía contarlo porque fue una experiencia que tuvimos exactamente tratando de poner solución a lo que tú comentaste, de que esa quesería, fíjate qué pena que no la descubrimos en su momento, pero que esa quesería tenía justamente el interés, ¿no? Y luego romper una lanza por los artefactos tecnológicos que son los que nos permiten ofrecer cosas como esta a personas que están en sus ordenadores buscando en Origen qué cosas pueden hacer en determinados destinos turísticos, porque la verdad que es sorprendente cuando alguien tiene interés lo mucho que es capaz de buscar hasta encontrar lo que quiere, ¿no? La misión o la visión de Senda es ponerlos ahí. Nosotros lo que queremos es ser el canal que coloque a los productos de autenticidad local, sostenibilidad responsable y que además compensamos la huella de carbono de la propia actividad, ponerlos para que el que los va buscando los encuentre, de forma que no todos ellos tengan que hacer una labor tan bestial en marketing o estrategias cuando son micropymes que realmente no lo van a poder abarcar, ¿no? Gracias. Muy bien, lo que pasa es que yo creo que hay un... ¿Quieres comentar? Quiero comentar. Sí, venga, claro, Si no te sí, importa, claro, no, Matías. por supuesto. Escuchando a los compañeros y a Lola también, veo claro que la innovación debe estar en dos puntos. Primeramente en la política, en hacia dónde se dirigen los fondos para ver dónde ponemos el foco y dónde ponemos el destino, ¿no? Hacia dónde queremos dirigirnos. Y por otro lado, en cómo nos relacionamos con el mundo de la autenticidad que hablábamos, ¿no? De la sociedad, de los valores culturales, de los valores naturales, y cómo cuidamos esta parte. Se acaba de aprobar la ley de regeneración natural, hablando de regenerar la economía, de recircular los residuos, etcétera. Se acaba de aprobar hace poquito la ley de restauración natural y realmente es tan inabordable por los medios que tienen las administraciones que es imposible que la puedan ejecutar. Entonces, o se valen de la sociedad civil y de las organizaciones para poder canalizar un montón de talentos y un montón de recursos y poder alcanzar mínimamente los objetivos marcados, o el papel lo aguanta todo. O sea, que lo mismo pasa con la innovación, de no perder determinados oficios tradicionales, determinadas culturas, determinados saberes, si no somos capaces de reconducir las políticas públicas, de no hacerlas cortoplacistas a 4 años, de no buscar el voto rápido para las siguientes elecciones, sino de tratar de generar una senda. Y con esto, o sea, es que en el momento en que se catalizó y se hizo real el proyecto de microáreas, fue un momento en el que la persona que estaba al mando de esa concejalía supo ver mucho más allá, que sentó políticas que nadie de ningún color político que haya venido después las ha desmontado, porque han generado un antes y un después, un punto de inflexión. Entonces, sí creo que la innovación está en la clase política para empezar a hablar. Me temo que estamos llegando a un punto caliente, un hotspot, ¿verdad? Claro, porque, Moisés, claro, si escalamos la reflexión, por ejemplo, nos teníamos que preguntar, imagínate, un proyecto como el de comunidades circulares turísticas en Tenerife, ¿no? Que es un proyecto que habría que bendecir, decir, vamos a ver, tenemos una agricultura con unos suelos empobrecidos, ¿no? Aproximadamente menos del 1% de materia orgánica. Un buen suelo tiene que tener 4,5-5% de materia orgánica, ¿no? Tenemos un sector turístico que genera una cantidad de residuo orgánico brutal, que estamos llevando a vertedero, que incumplimos la regulación europea, que generamos metano y que por tanto tendremos más difícil cumplir los objetivos de reducción de emisiones. Y de repente hay un proyecto que nace fundamentalmente de una estructura no institucional, y por ahí va la cosa, a Sotel, y dice, venga, vamos a buscar agricultores, y donde empezaron 5 empresas ahora son 17, y ya tienen 5, 7.000 camas, no me acuerdo, 7.000, 8.000 camas, cuyos residuos orgánicos van a parar a agricultores que los compostan, que mejoran la estructura de los suelos, que incrementan la productividad, que reducen costes de producción, porque esa estrategia
de fertilización es más barata que el agroquímico convencional y que además ofrecen al sector turístico la posibilidad de incorporar en sus dietas para sus clientes, tal. Lo tiene todo. Y languidece. Es verdad que la última vez que dije esto, tuve la mala suerte de que había alguien del Cabildo de Tenerife y me lavó la cara, pero mi información viene de la gente que ha promovido el proyecto. Es decir, no creo que esté mal informado, ¿no? No estoy diciendo que le estén machacándolo, pero no lo están apoyando con el calor que un proyecto que lo tiene todo, porque fíjense cómo le podemos añadir más valor. Podemos coger a los turistas y llevarlos a visitar las fincas de no sé qué, y podemos hacer algo muy importante, sin lo cual es muy difícil ahondar en la circularidad, que es aunar circularidad y generación de valor. Por tanto, ahí tendríamos circularidad, valor, reducción de impacto, regeneración de ecosistemas, casi lo tenemos todo. ¿Dónde creo que está el problema de la falta de cariño? En la idea de que estamos en esa prehistoria de la política de innovación según la cual si yo no controlo, institución, si yo no controlo lo que está pasando, no lo apoyo con calor. Es decir, esta idea que debe ser la contraria de detecto células, procesos activos, innovadores en la sociedad, y entonces a lo que hago es diseñar, ¿no?, estructuras de acompañamiento, pero donde el protagonismo está ahí. Claro, es que al final pesa tanto el cortarla no sé qué, el rentabilizar, ya lo decía antes, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que tiene que pasar, Moisés, para emancipar la innovación de esta enfermedad de origen? Sí, súper interesante. Lo primero, y se han nombrado dos palabras claves. Uno es lo abordable. Es decir, tenemos que saber qué es abordable y qué no es abordable, ¿no? Por otro lado, lo que son buenos problemas y lo que son malos problemas. Es decir, cuando entras en un ámbito regulatorio sabes que te vas a encontrar un mal problema. Entonces, bueno, eso te va a generar una serie de frustraciones. Pero otra palabra interesantísima es lo del control. Y lo que es una estrategia. ¿Y qué es una estrategia hoy en día? En un entorno donde no tienes 3 actores, sino tienes muchísimos actores que interactúan entre ellos además, donde se generan además dinámicas que son imprevisibles en algunos casos también, ¿no? Y que por lo tanto una administración que no está ubicada, entendiendo que estamos en un entorno de problemas que son complejos, que requieren la colaboración de múltiples actores con conocimientos diferentes, si no son conscientes de que eso se tiene que abordar desde una praxis de no controlar, sino de gestionar lo que está ocurriendo ahí, pues nos vamos a encontrar efectivamente en lo que te van a exponer es un no por delante, ¿no? El control es una acción del pasado, no del presente, pero ubicarse en un entorno de complejidad, que ya no digo de caos, pero sí de complejidad, para un político que tiene que dar, y aquí abrimos otra espita, que son los plazos, que tiene que dar respuestas en el corto, en el medio, en el largo, es muy delicado, ¿no? Entonces, claro, nosotros como actores del ecosistema también tenemos que saber las limitaciones que tiene una administración hoy en día. Y ahí también tenemos que ser nosotros capaces de, como se diría en canario, picar menudo las cosas para que la administración te las vaya comprando, ¿no? Y que efectivamente hayan esos nudge, o eso que se hablaba en la economía del comportamiento, ¿no? Esos puntos que te conducen al siguiente punto, ¿no? Y que te van ayudando a trazar una trayectoria que el político, la administración, lo vaya entendiendo. No quiero responsabilizar tampoco solamente a la administración. También nosotros no podemos partir continuamente de ocurrencias y de cosas que son temerarias, ¿no? También tenemos que acotar nuestras capacidades y nuestras posibilidades, ¿no? Sin renunciar, lógicamente, al máximo, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que nuestro nivel de desarrollo, y venimos de donde venimos, es decir, nuestros contextos también son importantes, ¿no? Y los tenemos que poner también en la situación actual. Luego, importante, ¿qué es hoy una estrategia? ¿Qué plazos tiene esa estrategia? ¿Qué líneas de acción se tienen que hacer? ¿Y a qué renunciamos? Porque no podemos tener absolutamente todo. Y termino con esa cosa muy habitual que se llama lo de, en Canarias no pasa nada.
que va ligado también un poquito al pesimismo, ¿no? Yo quiero hablar se lo comentaba antes a Matías, de optimismo trágico, ¿no? Que es un concepto más sofisticado, ¿no? Es decir, en Canarias están pasando muchas cosas, muchísimas cosas, a lo mejor más cosas de las que nos podemos estar imaginando, ¿no? Lo que pasa que yo creo que tenemos que llegar ya, y estamos, yo creo que en un estado de madurez, para que, como en un sistema complejo, surjan esas propiedades emergentes inesperadas que van a ocurrir en cualquier momento y donde ese sistema complejo se alinee de otra forma y estemos en el otro salto. Pero tenemos que ubicarnos. Interesante, muy interesante. Quizá ya habría que pasar, ¿no, Carlos, a un poco abrir la reflexión. Nos quedaba quizá un poco esa, creo que cuando Moisés apelaba a la responsabilidad que hay desde el otro lado, desde la sociedad, quizá es un poco también apelar a cuál es nuestra capacidad para generar el networking colaborativo necesario, ¿verdad? Para que esa masa crítica de acontecimientos, primero, pueda influir decisivamente a quienes toman decisiones y dar ese salto, ¿no? ¿Cómo está eso así rápidamente? ¿Cómo está el estado de salud de esos entornos relacionales que permiten las estrategias colaborativas, ese networking en el ámbito de ustedes? Así una cosita para dar espacio a... Hay de todo, por lo menos desde el punto de vista que manejo. Al principio siempre me he encontrado con barreras, pero cuando han ido viendo que podían depositar confianza en los procesos, se han ido abriendo y han visto los beneficios de los procesos. Es verdad que si los procesos participativos no se cuidan, participativos me refiero al networking este que hablabas, no se cuidan y no se sientan unas buenas bases de respeto, diálogo y win-to-win, acaban siendo fagocitados por los que quieren acaparar el poder o tienen un problema narcisista que acaparan los discursos, los tiempos, los diálogos, las ayudas, porque podría poner 1000 ejemplos que todos podríamos ver de cómo el turno de palabra se come el que cogió el micro y no lo soltó. Pues esto pasa con los procesos participativos, pero sí que he visto y he vivido procesos participativos empresariales, sociales o incluso dentro de la administración que sentando o siendo facilitados han conseguido unos objetivos maravillosos y transformadores. O sea que el conocimiento está, la capacidad que tenemos las personas de poder hacerlo está, falta el querer, falta la voluntad, bajo mi experiencia, vamos. Yo he tenido experiencias magníficas como la del clúster que te comentaba. Soy muy fan del networking. De hecho, mi firma de consultoría se llama Smart Linking, porque lo que me gusta es link todo el rato. Ideas, proyectos, personas, administraciones. Me encanta unir y trabajar en equipo, ¿no? Entonces yo creo que es clave, no cabe la menor duda, pero también hay casos de éxito como, por ejemplo, Turismo de Tenerife dentro de la administración. Es una entidad pública que agrupa y aúne a todo el sector. Yo creo que es un caso de éxito. Otro caso de éxito es Asotel, que acabas de nombrar. Y a colación del proyecto que comentaste, me encanta. Precisamente es otro caso de éxito. Es toda una inspiración de un proyecto tan importante que haya conseguido llegar a donde ha llegado con el gran esfuerzo y tiempo que eso ha supuesto, y además sin la administración. Yo creo que eso justamente a mí me encanta, me parece que es el ejemplo de cómo deben de pasar las cosas, porque como una administración lo haga suyo, si a los 4 años tenemos la mala suerte de que entra otra, ese proyecto, yo creo en los proyectos que nazcan desde los empresarios, o sea, las empresas o la sociedad civil, y luego sean facilitados y apoyados sin grandes jolgorios ni fuegos artificiales por la administración, de forma que van a perdurar, porque entonces el interés en que ese proyecto siga adelante ya va a estar ahí para siempre o hasta que quieran las personas que lo han puesto en marcha, ¿no? Entonces el rol de la administración, tenemos un problema evidentemente de tamaño. Nosotros somos todos, en Canarias el tejido empresarial es el que es,
y es pequeño, y en España también, que nos encanta mirar a Telefónica todo el rato, pero en realidad somos todos pymes, micropymes, autónomos, y luego están los 4 demás, ¿no? Entonces, el tamaño que tenemos nos obliga continuamente a mirar a la administración, y nos están pasando 2 cosas. La estamos malcriando a ella, creyendo que tiene que ser siempre la mamá y el papá de todo lo que pase importante, pero también nos automalcriamos diciendo, es que no me dan dinero para esto, para aquello. Hay que ponerse en marcha y sacar los proyectos adelante, lo digo a la misma vez que ruego el apoyo y la facilitación de los medios públicos, porque no hay otros, ¿no? Pero es muy importante ir cambiando la perspectiva. A pesar de que dependemos de ellos, lo sabemos, y la administración también lo sabe, sería estupendo y mucho más sano para la administración y también para aquellos que ponen los proyectos en marcha, girar un poco la visión de por qué y cómo suceden las cosas, ¿no? El rol facilitador en este momento es clave, pero a la misma vez debería de ser más un rol de acompañamiento de algo que sucede desde fuera y que debe de seguir sucediendo aunque un día yo no esté. Eso sería, yo creo que mucho más sano para los proyectos. Broche. Muy rápido porque me parece apasionante. Hay diferentes, cuando hablamos de networking hablamos de redes, y cuando hablamos de redes hay diferentes tipologías de red. No la misma red que existe cuando vas a apagar un incendio, donde están todos en fila, que otro tipo de red donde se organizan de forma diferente, ¿no? Por lo menos trabajar en redes y entender las redes es importante, y creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo añadido, incluso desde el punto de vista matemático. Fundamental, un networking no es un catering. Networking es lo que tú aportas, lógicamente, en una conversación. Entendiendo que tú tienes que entender cuáles son tus capacidades y que no las tienes que poner en valor de forma inminente. Con esto quiero hablar de una cosa que se llama paciencia estratégica. Cuando tú conoces a una persona, no te tienes que sentir obligado a tener una colaboración hoy con esa persona. Lo que tienes que entender cuáles son sus capacidades, qué es capaz de hacer y qué puedes aportar tú. Y a partir de ahí, con mucho tiempo, es cuando se establecen esas dinámicas. Nosotros llevamos trabajando desde hace 7 años en poner a muchos actores juntos para que en una forma de Frankenstein, porque siempre será imperfecto, funcionen en un momento determinado de forma autónoma sin los inputs artificiales que se le pueden añadir de fuera. Y es muy interesante porque se ha hecho a partir de la confianza. Y ahí lo dejo, la confianza fundamental. Y ahí termino con una cosa que a mí me decía mucho mi madre, es respetémonos. Es decir, nuestra reputación es fundamental. Y cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos dando un producto a alguien, estamos jugando con nuestra reputación. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. El tiempo de ustedes, disculpen que creo que le hemos robado un poquito. Si quieren hacer alguna reflexión, pregunta. A ver si está previsto. Gracias. Bueno, muchas gracias por las explicaciones de la mesa. Yo quería comentar, cuando se ha hablado de los comunes, creo que hay que primero tener un proceso de identificación, que es un común, y qué cosas son comunes, y estar muy vigilante y atento a los procesos que históricamente se dan de cercamiento de los comunes. Por ejemplo, lo que está pasando en Internet. Tenemos comunes digitales ilusionantes, tenemos un Internet, el Internet de la Wikipedia, por ejemplo, y tenemos el Internet de las 4 grandes o 5 grandes compañías que controlan las redes. Las ciudades son un común y están cercadas por los coches o se han convertido en una gran terraza al aire libre. Entonces, quiero decir que para relacionarse con la ciudadanía, primero hay que explicarle que ese bien común pertenece a la ciudadanía. Y creo que se hace poca pedagogía sobre lo que son bienes comunes y realmente cuál es nuestro papel como ciudadanos en torno a ellos. Y también se está muy poco vigilante a los procesos de cercamiento de los comunes que son continuos y permanentes, ¿no? Y que ya, bueno, pues se vinieron dando, ¿no? Desde la Revolución Industrial, que se explica en parte por el cercamiento de las tierras comunes y cómo toda esa masa, ¿no? Como toda esa mano de obra se liberó para la industria, ¿no? Bueno, pues creo que se habla poco, ¿no? De esto. Cuando se ha tratado de los comunes, se ha hablado poco de las amenazas que hay sobre lo común. Y respecto a lo público es el principal impulsor de la innovación.
y tiene que seguir siéndolo. Lo que pasa es que tiene que estar orientado a misiones, es decir, a un largo plazo, tal y como explica pues Mariana Mazzucato. Creo que tiene que haber una orientación a objetivos de muy largo plazo compartidos por toda la sociedad. Y eso es lo que hay que demandar desde abajo, creo, ¿no? Muchas gracias. ¿Más? Déjenme un momento, respecto a los comunes, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, me ponen los pelos de punta poner en los títulos recursos naturales, como si fueran un bien explotable, en vez de poner bienes comunes o bienes naturales. Y empezando por el lenguaje, que lo cambia todo, ahí coincido plenamente con usted. Y solo un apunte, ya que hablaste de pedagogía, no nos vamos a meter en eso porque entonces no acabamos hoy, pero solo decir que ya que lo comentaste, todo empieza por la educación. Entonces estamos dejando, yo creo que la formación, y sobre todo de los más jóvenes, no tanto universitaria, pero sí de los más jóvenes, de lado de la la mayor parte de los discursos y los argumentos que estamos comentando hoy, y deberían de participar más. Rápidamente, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, y enhorabuena por la mesa y los temas. Yo estoy perfectamente alineado, lo digo con esta idea de, digamos, desde la empresa, desde la iniciativa, pequeña o grande, estar, digamos, regenerando la experiencia turística, el territorio. Pero pasada esta fase de masajeo, digo porque estamos entre iguales, ¿no? Y entre gente... a mí me gustaría preguntarle a Lola, a mí el término autenticidad no me gusta, pero porque creo que, y es una pregunta que te hago, es ¿qué le responderías a aquellos que piensan que detrás de esa palabra, de esa venta de la autenticidad, en el fondo no se encierra un eufemismo para vender precariedad y subdesarrollo? Con lo bien que iba todo. Ese es el problema, A ver, entiendo el matiz. La suerte, entre comillas, es que estamos hablando en un contexto, porque hay países que ofrecen autenticidad muy cercana al subdesarrollo. Estamos hablando de un contexto en el que autenticidad va más ligado a diferenciación y aquello que te hace único y diferente a todo lo demás, ¿vale? Hay conceptos que son absolutamente interpretables, discutibles y todos tienen muchas aristas, ¿no? Y de los que estamos todos cansadísimos. Yo estoy cansada de innovación, de sostenibilidad, de autenticidad e incluso de experiencias únicas. Y todas forman parte de mi profesión y de lo que me gusta hacer. Entonces, realmente los quemamos y muchas veces los interpretamos a nuestro antojo y como más nos conviene. Desde el punto de vista desde el que yo lo trato y desde el que creo que lo trata el sector turístico y el que viene demandando experiencias auténticas, cuando estamos hablando de turismo, estamos hablando de eso, de experiencias que tengan que ver con lo que hace único al destino donde las están viviendo y donde pueden convivir con personas de la comunidad local. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, normalmente, el turista, tenemos siempre también el matiz entre el turista y el viajero, podemos hablar de este tipo de... Pero bueno, en realidad el visitante de un destino normalmente vivía experiencias turísticas. Voy a hacer turismo y vivo experiencias turísticas y voy a parques temáticos. Yo misma he vivido esa evolución que no en vano promoví familiarmente con mi querido padre Pueblo Chico. Entonces era un gran parque temático que en aquel momento era una súper buena idea. Es verdad que nos congratulábamos de que ofrecíamos Canarias en miniatura, era algo local, no era poner de repente pues unos jardines en Tenerife, ¿no? Pero en cualquier caso se dejó de ir por ahí y nosotros también evolucionamos. De hecho el parque ya no está, ¿no? Porque la demanda ahora, en la que incluso yo misma creo, es otra. Y no hace falta un parque temático. Enseña a Canarias y enseña a su gente, no vayas al parque temático. Eso es lo que yo entiendo y comparto contigo como autenticidad. Ahora, el matiz que tú pones sobre la mesa existe, evidentemente puede ser un debate que complique mucho el término, pero desde el punto de vista turístico va más en el sentido en el que yo te lo digo, ¿no? De diferenciación y de autenticidad del destino pegado
a la localidad. Yo Juan, y estos son 5 segundos, añado a la palabra autenticidad, que efectivamente se puede trabajar mucho, a el del propósito y el significado, que yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar bastante. Lo dejo ahí porque es otra mesa. Hay un emplazamiento, si no, ya estamos. Carlos, ¿tú querías decir algo? No, solo levantar el dedo. No sé si... Sí. Que, pues cerramos aquí. Quizá tomando el mensaje de la intervención aquí del compañero, cuando planteaba... Hay dos cosas, ¿no? Es decir, una es, sabemos, tenemos el conocimiento de lo importante que son esos commons para nuestras vidas, bueno, sabemos, el conocimiento estructurado, ¿no? Sin embargo, vivimos desde la inconsciencia de esa importancia y, por tanto, esas estrategias que nos permiten de manera natural descubrir, ¿no?, a la sociedad la importancia de eso, de cuidarlos, ¿no?, y de cómo todo esto seguramente llevaría a demandas de reformulación de prioridades en el ámbito político, etcétera, etcétera. Creo que es un tema fundamental. Ahora, la mesa sería cómo se hace eso, ¿no? Pero desde luego el desafío es magnífico, sí. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por compartir este ratito con nosotros y hasta siempre.